Ok, ¿cómo están la gente de YouTube? Mis amigos de YouTube que me ven los videos. Gracias ahí por el apoyo a los nuevos suscriptores. Se agradece de corazón. Acá estoy para un nuevo video, tenía muchas ganas en el día de hoy. Al comenzar el día se me vino el pensamiento. Eh, en realidad, luego de terminar de leer el capítulo que me tocó leer hoy en la Biblia, ya que voy leyendo de a un capítulo por día, al terminar de leer el capítulo, me gusta subir historias, digamos, luego de cada lectura y poner a escribir, digamos, en la historia, ¿no? Alguna reflexión sobre algún verso sobre algún versículo que me llame la atención. Y en este caso, en el capítulo 6 de Lucas, que es por el libro que voy, el libro de Lucas, capítulo 6, me gustó y me llamó la atención todo el capítulo y me surgió la idea de por qué no hacer un video para YouTube leyéndoles a ustedes, acá a los que me prestan atención, el capítulo 6 de Lucas y charlar y demostrarles, o sea, mostrarles y comentarles mis reflexiones sobre el capítulo. Así que, bueno, les voy a arrancar leyendo el capítulo 6 de Lucas. El capítulo 6 de Lucas arranca diciendo: Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo? En esa época los fariseos eran, digamos, los políticos de esa época. Y acá, o sea, en este momento eh, del libro de Lucas, los fariseos y, digamos, y son los sacerdotes, y no me acuerdo muy bien cuáles eran los otros políticos del otro momento, o sea, del momento también, pero bueno, los fariseos eran los políticos del momento que buscaban todo el tiempo acusarle a Jesús para digamos, encarcelarlo y en realidad lo que querían llegar era a matarlo, ¿no? Porque Jesús era un rebelde ante los políticos y eso no gustaba para nada. Pero no encontraban con qué acusarle, entonces estaban todo el tiempo encima. Eh, como verán acá, o sea, querían acusarle hasta de lo que estaban comiendo, ¿no? Por ser el día de reposo. Entonces sigue. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, ahí están los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, justamente. Mas él conocía los pensamientos de ellos, o sea, él, Jesús, mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito, es decir, es legal, en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Es decir, los escribas y los fariseos hablaban entre sí para saber qué hacer contra Jesús. Esta parte me gusta y, digamos, lo que es el verso 8, de hecho lo marqué, y al costado escribo
No sé si se llega a ver. Digamos, ahí escribo con lapicera el verso 8 hasta el 10, el 10 inclusive. Escribí al costado en la lapicera rebelde, es decir, o sea, Jesús se mostraba rebelde todo el tiempo, pero ¿por qué? Porque iba con la verdad. Entonces les hace las dos preguntas. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? O sea, no tienen sentido de qué querían acusarle. Que en realidad ellos, los fariseos y los escribas, ni siquiera lo decían, lo estaban pensando. Y Jesús, como tenía el poder de leer los pensamientos, ya los conocía. Es decir, los pensamientos y el corazón. Entonces sigue en el versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Algo que leí varias veces y me gusta remarcar es que Jesús, digamos, él se levantaba, siempre oraba de noche, ya, o sea, llámese antes del amanecer, de noche. De hecho, cuando nosotros nos levantamos, ya sea a las 5 o 6 de la mañana, todavía es de noche acá, inclusive a las 7, ahora en invierno sigue siendo de noche. Entonces yo lo llevo a esa referencia, que pasa, o sea, acá dice pasó la noche orando a Dios, es decir, estuvo toda la noche orando a Dios. Pero también dice que en algunos versículos decían que es temprano, siendo temprano y de noche, él oraba. Entonces lo llevo a la referencia de que Jesús oraba más seguido de noche, ¿no? En base a lo que entiendo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea, esta es la elección de los 12 apóstoles. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Esto lo remarqué también con el marcador, porque me gusta marcar cuando Jesús, hacía las sanaciones de las personas enfermas o sacaba los espíritus, inmundos en este caso, o llámese demonios de las personas. Entonces quiero repetir esta parte que dice que de todas estas personas, él estaba en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ok. Ahora vienen lo que son las bienaventuranzas y ayes. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Vamos a repetir esa parte. Voy a repetir esa parte que dice: Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre
como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ok, yo en base a los ayes, como le dice acá la Biblia, esta es la versión Reina Valera 1960. Es la que tengo en casa. Igualmente ya mandé a comprarme la nueva traducción viviente de la Biblia, que, o sea, la Biblia es la misma, lo único que cambian las palabras. Entonces, porque Reina Valera tiene unas palabras no tan comunes y tal vez en realidad la nueva traducción viviente y después está la nueva versión internacional que yo conozca, tienen otro tipo de idioma y te ayuda a entender un poco mejor el mensaje, porque a veces no se termina con las palabras, digamos, distintas o diferentes, no se termina de entender el mensaje. Entonces yo entiendo, en base a lo que dice acá, más ay de vosotros ricos, o sea, más ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, es decir, llenos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Yo entiendo que no se refiere a los que nos reímos, digamos, normalmente, a los que quedamos saciados, a los que tenemos comida en la mesa todos los días. Más bien, o sea, depende con qué intención lo hagas, depende de tu corazón, o sea, de qué te estás riendo en realidad, es más que nada, no es porque te reís, o sea, estás haciendo el mal. O porque te estás riendo normalmente, después dice, porque lamentaréis y lloraréis. No es porque te reís normalmente, sino es de qué te reís o de qué te estás riendo, con qué intención lo estás haciendo. Lo mismo lo de los ricos, o sea, yo entiendo que no se refiere a los ricos, o sea, porque vos sos rico, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, sos rico, digamos, en dinero, acá se refiere en dinero, ¿no? Pero también con qué intención está siendo un rico, porque uno puede ser rico, pero puede seguir haciendo, digamos, cosas de buen corazón, a eso se refiere, o eso es lo que yo entiendo. No quiere decir que porque seas rico no vas a entrar en el reino de los cielos. En realidad es más difícil ser rico y entrar en el reino de los cielos. Entonces, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ok. Ahora me gusta esta parte que viene que se llama el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón
grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Me encantó esta parte, o sea, estos versículos, digamos, me encantaron. Y está muy bueno porque deja muchísima enseñanza. Te está dando, o sea, la verdad de cómo tenés que actuar, digamos. O sea, te está diciendo que hagas lo que no todo el mundo hace. Y realmente el mundo es contrario a Dios, ¿no? A Dios y a Jesús. Entonces, porque, o sea, acá mismo te lo dice, en el versículo 32 te dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, te está diciendo que es fácil y que todo el mundo trata bien, digamos, al que lo trata bien. O sea, es fácil tratar bien al que te trata bien. Acá lo que te está diciendo Dios y Jesús es que vos pongas el trabajo en igualmente tratar bien aunque te hayan tratado mal. O sea, eso habla de tu corazón, de tu fortaleza, de que no te importa lo que te diga esa persona. O sea, ser diferente a lo que acostumbra el mundo, porque todos de chiquitos crecemos con esa ideología de, no, si te lastimó, vos devolvéselo. O si te golpeó, vos golpealo. O sea, todo el tiempo es devolver con la misma moneda. Y eso es incorrecto en base a la Biblia, ¿no? Y yo elijo creerle a la Biblia y a Dios. Y acá te está diciendo, o sea, te está diciendo que seas diferente al mundo. Te está dejando una enseñanza tremenda. Me encantó esta parte. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y te quiero dejar con esta parte, digamos, de estos versículos que dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, es decir, no esperando nada a cambio. Es como que, o sea, cuando vos das sin esperar nada a cambio, eso es un completo amor. Es como que yo le diga a mi mujer, mi amor, te amo, esperando que ella me diga un yo también, un yo más. No, yo le digo te amo porque es lo que siento y no espero que ella me lo devuelva, más bien es lo que yo siento hacia ella. Ahora, si ella me lo dice también que me ama, me encanta, o sea, lo tomo de corazón y le agradezco por amarme. Pero yo no le estoy diciendo te amo con esa expectativa de que ella me diga yo también. O sea, yo le digo te amo, mi amor, de corazón. O sea, eso es lo que Dios quiere. Él lee tu corazón. Entonces dice, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. O sea, yo no sé vos qué querés en tu vida, pero yo quiero eso. O sea, yo quiero el galardón grande, o sea, es decir, el premio grande en el cielo, y seréis hijos del Altísimo. Yo quiero ser hijo del Altísimo. Entonces, yo me dedico a trabajar día a día, porque o sea, tampoco es fácil, no es fácil amar al que te hace el mal, digamos. Pero eso es lo que te hace diferente, o sea, tratar bien al que te trata mal, bendecir al que te maldiga. Es un trabajo duro, es un trabajo difícil, porque es cambiar muchos chips mentales con los que crecemos. Pero cuando yo veo que dice, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, o sea, yo quiero eso. Entonces, yo estoy dispuesto y me comprometo a trabajar día a día para hacer lo que me está diciendo acá Jesús. Entonces, quiero que reflexiones sobre esto, me gustaría que reflexiones y que entiendas que esta es la verdad. O sea, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Tenés que entender que todo el mundo ama al que lo ama, pero ¿y al que no te ama?
no le llames amar, más bien podés llamarlo en otro ejemplo, tratar bien al que te maltrata. O sea, eso es lo que te hace diferente, lo que te hace, digamos, un hijo de Dios y no un hijo del mundo. Bien, y sigue con, luego de lo de, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hay que acomodar un poco esto. Ahí. Ahí se ve un poco mejor. Ok, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora la parte que viene me encanta también, es de demasiada enseñanza y les va a servir a muchos. El juzgar a los demás se llama. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Esto todo lo está hablando Jesús, ¿no? Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Tremendo, tremendo, tremendo. Esta última parte hace referencia a que, o sea, digamos, vos estás juzgando, criticando a los demás o mostrándoles sus defectos, pero ¿y qué hay con los tuyos? O sea, vos primero, digamos, perfeccionaste tus defectos, o sea, arreglaste tus asuntos. Es básicamente, te miraste al espejo antes de criticar a los demás. O sea, eso es de hipócrita, el, digamos, decirle los defectos a alguien sabiendo todos los defectos que tenés vos. O sea, eso tenés que saberlo, que sos un hipócrita. Te lo está diciendo Jesús, te lo dice la Biblia. Y la primera parte me encanta, que dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y tenés que tener mucho ojo con esto, o sea, porque esto que dice, y no seréis juzgados, es no seréis juzgados en el reino de los cielos. O sea, vos estás juzgando a los demás, tenés que saber que vas a ser juzgado. Y yo trabajo mucho en eso, en realmente diría que ya casi ni siquiera juzgo a nadie. O sea, y cuando me está por entrar el pensamiento de querer juzgar a nadie, de querer juzgar a alguien, al toque me viene el pensamiento de que no tenés que juzgar a nadie. Es como, bueno, o sea, esa persona es así y ya se va a dar cuenta de qué es lo mejor, por ejemplo. O sea, no, ni siquiera ya ni siquiera me permito criticar a esa persona. O sea, ya no está en mi naturaleza, gracias a Dios. Gracias a entender, gracias a leer la Biblia, gracias a entender la palabra. Entonces, este capítulo 6 me encanta porque todo lo que enseña y lo que estoy tratando también de enseñarte, espero que lo hayas entendido. Si se entendió, me gustaría que comentes, seas quien seas, si se entendió el mensaje, me gustaría saberlo. Y si les gusta también que lea capítulos en la Biblia que me llamen la atención, que me gusta hacerlo, ya de por sí me encanta leer,
y más hacerlo en un video de YouTube, más todavía. Entonces, el juzgar a los demás, mucho ojo si juzgás. Tenés que tener mucho ojo si estás juzgando, si estás criticando, si estás mostrándole los defectos a alguien, porque tenés que saber que Dios te está mirando desde arriba y Él te está juzgando también. Él te va a juzgar si juzgás, ¿no? Entonces, la siguiente parte se llama por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta parte está buena, y claramente el nombre de esta parte te lo dice, por sus frutos lo conoceréis. El fruto, llámese a una persona, que sobre todo, el fruto no, el árbol llámese a una persona. Porque acá dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Y esto, quisiera poner el ejemplo que se me viene ahora a la mente. El árbol vamos a poner que son un padre, por ejemplo. Y el fruto en este caso es el hijo. Ahora, acá dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Y hago referencia a esto a cómo es el fruto, es decir, es cómo es el hijo, la hija de esa persona, cómo actúa, si es amable, si es educado, si es irrespetuoso. O sea, en base a conocer el fruto, te das cuenta cómo es el árbol. A eso lo hago referencia yo. Y está bueno saberlo, y de hecho es lógico, porque uno dice, y si el hijo es así, es porque en realidad en la casa o los padres no le dieron una gran enseñanza. Entonces, realmente te da a conocer cómo es el árbol por el fruto. Por cómo es el hijo, es por el padre. O sea, el hijo es por el padre, es por las enseñanzas, o por la madre, es lo mismo. Entonces, porque cada árbol se conoce por su fruto, te dice acá. Luego, otra parte que me gustaría hablar que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, esta última parte, buenísima. Te está diciendo que en base a lo que vos sos en tu corazón es lo que vas a hablar. Ya sea que hables de otras personas, ya sea lo que hables de tu vida, ya sea tus pensamientos sobre las cosas, sobre todas las cosas que hagas de corazón, eso es porque es lo que abunda en tu corazón y también de lo que hablas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Ok, y la última parte del capítulo se llama Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. El fundamento, es decir, la palabra de Dios. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, es decir, dio con fuerza, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo,
es decir, el que oyó la palabra de Dios y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, esta parte se llama los dos cimientos y ahí te lo está diciendo, tenés los dos cimientos. El hombre que escucha la palabra de Dios y la sigue, la acepta, la entiende, se alimenta todos los días de la palabra de Dios y trata de aplicarla y de predicarla. Entonces te está diciendo, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y al ser una casa, digamos, que se, digamos, se construyó sobre una roca, puede venir viento, tinieblas, mar, el río, como dice acá, y no la va a poder mover porque el fundamento, es decir, cómo es esa persona, como el fundamento es lo que sostiene, en este caso, a la persona, ¿no? La casa, llámese a la persona. Y después tenés el otro lado que dice, el que oyó y no hizo, es decir, el que sabe de la palabra, escuchó de la palabra, pero no hizo, dice acá, no quiso seguirla, no quiso entenderla, no quiso aceptarla. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, es decir, sobre tierra nada más, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, te está dando los dos cimientos. El que tiene fundamento se va a mantener, venga lo que venga, o sea, llámese a situaciones, ansiedad, problemas económicos, problemas físicos, se va a mantener. ¿Por qué? Porque tiene el fundamento, tiene la palabra de Dios. En cambio, al otro, cuando le llegan los problemas económicos, de relaciones, de salud, de trabajo, digamos, problemas de la vida en sí, al no tener la palabra, no tener el fundamento de la palabra, se va a deprimir, va a acudir a drogas, va a estar vacío. Entonces, a eso se refiere. Y fue grande la ruina de aquella casa, o sea, fue grande la ruina, porque cayó en drogas, se siente vacío, y eso todo se debe a que no quiso entender y no quiso aceptar la palabra de Dios. Entonces, amigos, este es el capítulo 6 de Lucas. La verdad me encantó, un capítulo bastante largo, de hecho, pero dejó muchísimas enseñanzas. A mí me dejó muchísimas enseñanzas. Trato de aplicarlo al máximo. No soy perfecto, pero sí me comprometo a dar el máximo en cada situación que tenga del día. Y me comprometo porque yo quiero ser hijo del Altísimo, como dice acá. Entonces me comprometo conmigo mismo a dar el máximo, a no jugar a los demás, a poner el trabajo, a seguir alimentándome de la palabra día a día, a tratar de predicar la palabra, como en este caso, como lo estoy haciendo, que me encanta hacerlo, saber que los demás lo escuchen, que tal vez lo están escuchando por primera vez la Biblia, y eso está bueno. Y digamos, y elijo ser un hombre con fundamento, que a mí me pueden venir un montón de problemas, pero gracias a la palabra de Dios me voy a mantener firme, no me voy a rendir, no me voy a dejar caer. Entonces, amigos, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si quieren y si entendieron el mensaje o qué parte les gustó más. Y nada, eso, amigos, voy a hacer más videos de estos. Espero les haya gustado. Cuídense, ya son casi las 12 de la noche, así que ya me tengo que ir a dormir porque estoy bastante cansado. Llegué a trabajar hace un rato, así que acá estamos. Gracias a Dios, acá estamos. Un día maravilloso el día de hoy y entendé que si elegís y aceptás a Dios en tu vida, todos tus días van a ser maravillosos, eso te lo aseguro, porque así son los míos. Entonces, eso fue todo. Cuídense.